tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta otra edición especial del Espejo. La semana pasada vimos la despedida que se le hizo a Jorge Luis García Pérez Antúnez desde este Museo Americano de la Diáspora Cubana y habíamos prometido pues un poco mostrar qué es este museo, que es un lugar hermosísimo, parto desde allí, y por qué me parece que va a tener un peso importantísimo en el quehacer diario de la cultura en nuestra ciudad de Miami. Así que también vamos a hablar, por supuesto, de otros temas, pero quería presentar ante todo a Eliana Fuentes, que es directora, presidenta, cuénteme. Directora fundadora. Directora fundadora, el alma y espíritu de este museo, ¿no? Muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias por tenerme aquí. Déjeme presentar a los otros invitados y después hablamos un poquito. Rodolfo San Román, expreso político, un hombre cuya familia tiene una historia tremenda. Entre todos los familiares que han estado presos, son más de 100 años de cárcel que podríamos sumar. Parte de nuestra prosapia combativa, para decirla de alguna manera, ¿no? Muchísimas gracias por estar en El Espejo. Y tenemos a Pepe Cancio, que bueno, es una figura muy conocida, primero porque fue comisionado del condado, porque fue el hombre que logró que el Doral se incorporara como ciudad, porque es ahora el director de la Brigada 2506 y además, pues también su hija participa activamente de la política, ha logrado transmitir. Muchas gracias por estar en el programa. ¿Me permiten un poquito hablar de este museo? Yo estoy impresionado primero. El lugar es bellísimo, la exposición que hay ahora mismo es de una calidad exquisita, o sea, no es cualquier arte el que se está exponiendo aquí. Pero cuéntame un poco, ¿por qué este museo se llama... Siempre he visto Museo Cubano, este se llama de la Diáspora. Se llamó así desde su fundación en el 1996. Pero no había local, ¿no? En el 96. No, era un museo sin paredes. Se hacían actividades cuando se podía, en los lobbies de los bancos, en los auditorios de las universidades, en iglesias, donde hubiera posibilidad. Y cuando había un poquito de dinero se alquilaba algún espacio, como el Dade County Auditorium, por ejemplo. Pero en el año 2004, el condado Miami-Dade hizo una resolución, hizo una votación, llevó a voto popular la adopción de una resolución de fondos para mejorar la comunidad. Y era para los parques, para los centros de arte, los museos y los centros de recreo. Yo recuerdo aquella batalla, porque cada uno quería arrimar según cada comunidad, ¿no? Claro. A la suya y gracias a Dios, pues... Y el gran campeón de este museo, porque está fue Bruno Barreiro, el comisionado Bruno Barreiro, que todavía es comisionado, y uno de nuestros grandes campeones, como lo es, por ejemplo, Esteban Bobo, igual. Todos los comisionados cubanoamericanos son grandes campeones de este museo, por lo que representa. Pero bueno, se aprobaron 10 millones de dólares, que es una cantidad ínfima para construir un museo. De esta envergadura, por lo menos. De esta envergadura. Ahora, disculpa mi interrupción. A lo largo de los años, lamentablemente, no solo con los museos de Miami, con el San Carlos, hemos visto polémicas tremendas, porque siempre empieza el problema de que, bueno, si es un museo cubano, ¿por qué no vamos a exponer a un artista que vive en Cuba, que a lo mejor es el más castrista de todos y empiezan las peleas y lo censuran? Entonces dice que el exilio es un exilio censurador. Después vino el capítulo de los cócteles Molotov o de las bombas, etcétera, etcétera. A mí, yo no sé, me parece una tremenda idea, que digan lo que digan, marcar una diferencia de que es hora de que el exilio, de que la diáspora, pues tenga un modo de contar y de preservar su historia. No sé cuál fue la intención de ustedes, pero así lo leo yo desde afuera. A partir del 2014, que es cuando... ¿Fue en el 14? Sí. Cuando se reanudan las relaciones con Cuba. ¿Fue el 14? Sí. Ya se me olvida ya. Una fecha...
Triste. Qué triste que uno quiere olvidar. Pero El famoso 17 de diciembre. Es el famoso 17 de diciembre. A partir de ese día, decir Cuba o cubano, o referirse a algo de Cuba o cubano, ya no quedaba tan claro. Porque ya Cuba era otro país con quien Estados Unidos tenía relaciones diplomáticas y en camino de tener relaciones de otros tipos, como vemos que es la agenda, ¿no? Y entonces decir cubano ya no claramente significaba de la diáspora. Y se dio una batalla dentro del seno del museo de que qué se va a hacer. ¿Se va a hacer esto? No. Desde el principio que se fundó este museo y la razón para la cual el condado Miami-Dade otorgó esos 10 millones de dólares fue para la creación de un museo sobre la cultura cubana que sirviera a esta comunidad, a la comunidad cubana y a la comunidad del condado Miami-Dade, de la Florida y de los Estados Unidos. Y entonces empezó una discusión que la has mencionado, es muy familiar. Bueno, pero vamos a traer a los artistas, y se decidió... Porque eso es confundir, discúlpame, a las víctimas con los victimarios. Pero lógico. Que es una estrategia que favorece siempre a los victimarios, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, pero además hay una realidad, y ahora desde el punto de vista historiográfico, artístico, cultural y humanístico. Hay una gran parte de la historia del país Cuba en los últimos 60 años. Que transcurre fuera. Que no solamente transcurre fuera, no es parte de la historia oficial, no es parte de la historia. Es verdad, porque dentro también hay una historia que transcurre, exactamente, que ha sido expulsada. De entonces es como decir, se puede conocer la historia de Cuba del siglo XIX y XX si no se conoce la historia de los exilios de Cuba del siglo XIX y del XX. El exilio de Tampa, de los tabaqueros, de Cayo Hueso. Entonces no se puede conocer la historia de la cultura, de la literatura y sobre todo en el siglo XX del arte sin saber qué ha transcurrido extramuros, fuera del país, durante 60 años, que no son 6, ni son 5, ni son 10. Son casi 60 años. Aquí han muerto escritores, han muerto pintores, han muerto teatristas, dramaturgos, actores. Aquí han muerto, igual que han muerto cientos de miles de personas, nuestros padres, por ejemplo. Entonces, eso es una historia que, por ejemplo, el pueblo judío lo tiene muy claro. No se puede olvidar esa historia. No se puede dejar de repetir y repetir y repetir qué pasó, qué ha pasado a través de la historia con el pueblo judío, qué ha pasado a través de la historia que pasó en el siglo XX, la gran masacre del que fue el nazismo. Entonces, indiscutiblemente, y tampoco se puede hablar del siglo XX sin hablar de las masacres de chinos por los comunistas y de rusos. El 13 de marzo, o sea, el remolcador hay 13 de marzo, todas unas todo. historias, ¿no? Y hay una historia, que es la que menos se cuenta, de todo lo que se crea y se hace y se construye y se contribuye cuando uno es un exilado en otro país. Entonces, recoger todo ese acontecer, qué han hecho, qué hacen los cubanos del mundo, los cubanos por todo el mundo, en Estados Unidos, en República Checa. Que no tenemos espacio en los museos de la isla. Que no tenemos espacio, en pocos lados tenemos espacio. Sí, y aquí eso, también, es verdad. Y en pocos lados tenemos espacio. Y entonces, no es que se esté discriminando a nadie, no es que se esté excluyendo a nadie, simple y sencillamente como una entidad científica. Esto es un museo que se denomina un museo de la memoria, categorizado así por la Asociación Americana de Museos, un museo de la memoria y un museo de especificidad cultural cubano, de cubanos, de Estados Unidos, del mundo entero y de la memoria, de la diáspora, que es la palabra
perfecta y exacta. ¿Discriminando a los que están en Cuba? No. Discriminados somos nosotros, es que es tremendo, ¿no? Nuestra labor es documentar, celebrar, interpretar, dejar constancia de lo que han hecho y lo que hacen los creadores, los escritores, los historiadores, los sociólogos, los científicos, los médicos, los cirujanos, todos los educadores, los cubanos de la diáspora. Del paso de un pueblo por su todo exilio, el mundo, ¿no? exactamente. Hablando de historia, tienes la historia sentada al lado. Al lado mío. ¿Cuántos años estuviste preso? 15. 15 años. ¿Cuántos familiares tuyos estuvieron presos? Tuvimos 8. 8. ¿Cuántos años sumas, cuando sumas los años que estuvieron encarcelados todos ellos? ¿Cuánto da? 101 años. 101 años de cárcel en una misma familia, La familia ¿no? entera, sí. ¿Cuántos muertos? 4. ¿Cómo murieron? Fusilados y en combate. Fusilados y en combate. ¿Dónde fueron esos combates? En Pinar del Río. En Pinar del Río, ¿no? Sí. Alzados contra el régimen castrista, ¿no? Murió mi hermano que entró de aquí, y era radiooperador de la organización, y murió en combate en Pinar del Río, y mi tío, que era el jefe de la organización también. Mis 2 cuñados fueron fusilados. Y así toda la familia. Ahí hay que hablar de esa serie especial que va a traer Lilo Vilaplana con América TV, porque sí, ellos, los que combatieron por el régimen castrista, son calificados de héroes y se le cantan poemas, se le hacen películas, series especiales, pero nosotros del lado de acá siempre somos o bandidos o terroristas, etcétera, etcétera. O sea, vale la pena contar este lado de... No, pero claro, si nosotros lo dejamos a ellos son los buenos y nosotros somos los malos, como bien decía ella. Sí. Y esto, como el nombre que le pusieron, perfecto. Ellos siempre quieren coger nuestros espacios y nosotros lo que tenemos que luchar precisamente por tener nuestros espacios y también meternos en los espacios de ellos. Porque aquí este mismo museo ahora, si ellos ceden, ¿se lo cogen? Ahí está, se lo cogen. Esa es la agresión que hay ahora aquí con la música y con todo esto. ¿Tú crees que hay y eso quizás preguntarle a Pepe Cancio, que conoce también la política local, hay una batalla cultural en Miami? Hay de repente un montón de artistas que no se sabe si son de aquí, si son de allá, si están en la cerca, si están en el medio, si se decantan por la libertad o lo mismo cantan en la tribuna antiimperialista que vienen aquí al Manuel Artime. Yo le he preguntado a algunos, oye, ¿tú sabes quién era Manuel Artime? Ah, no, entonces no tienes problema en... ¿Qué pasa con la doble moral? ¿Qué hacemos? Bueno, la doble moral es muy triste y se ve aquí en el exilio. Hoy en día algunos cubanos que quieren negociar con el desgobierno de Cuba, un régimen por casi 60 años que ha esclavizado, torturado, asesinado y robado la libertad del pueblo cubano. Les voy a pedir un permiso para continuar esa conversación cuando regresemos de la pausa, porque también le quería preguntar a usted, por su experiencia política, cómo ayudar a proyectos como este museo desde las instituciones locales y desde las instituciones estatales. Ya regresamos en esta edición especial del Expreso.